Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén pasando un día increíble, lleno de alegría y energía. Y si no, no se preocupen, porque hoy, aquí conmigo, seguro que vamos a levantar esos ánimos. Hoy les traigo un vídeo que, créanme, les va a encantar. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco, específicamente en la vida de dos de las estrellas más queridas y mediáticas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y el título, como ya leyeron, lo dice todo. Kerem Bürsin revela el momento mágico con Hande Erçel te dejará boquiabierto. Sí, amigos, vamos a adentrarnos en ese momento especial, ese instante que marcó un antes y un después, según lo que Kerem ha compartido. Y créanme, la historia es más que interesante, llena de detalles y emociones que nos harán suspirar y recordar la magia que desprendían juntos. Antes de empezar a desmenuzar este increíble momento, quiero hacer una pequeña petición. Si son nuevos por aquí, o si ya son parte de la familia pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos y así siempre estarán al tanto de todas las novedades del mundo de las celebridades, series y películas turcas. Es gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido que les encante. Así que, suscríbanse ya. Bien, dicho esto, empecemos con lo bueno. ¿Están listos para descubrir ese momento mágico entre Kerem Bürsin y Hande Erçel? Prepárense, porque la historia es fascinante. Para entender mejor este momento, es crucial recordar el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Love is in there o Senkalkam para su título original. La serie, que rompió récords de audiencia en Turquía y alrededor del mundo, nos regaló una historia de amor llena de obstáculos, risas, lágrimas y mucha química entre sus protagonistas. Desde el principio, la conexión entre Kerem y Hande fue innegable. La chispa saltaba de la pantalla, y los fans no tardaron en notar la intensidad de su relación. Las especulaciones sobre un posible romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza, y la realidad, finalmente, superó la ficción. Pero, ¿cómo se gestó realmente este idilio? ¿Qué pequeños detalles, fuera de las cámaras, fueron abonando el terreno para que la magia ocurriera? El momento mágico que Kerem reveló no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue una acumulación de pequeñas cosas, miradas, gestos, risas compartidas durante largas jornadas de rodaje. Fue la construcción de una amistad que, poco a poco, se convirtió en algo más profundo. La vorágine de la producción, las horas de trabajo, los ensayos constantes, la presión por cumplir con los plazos, todo esto, en lugar de separarlos, los unió. Se convirtieron en compañeros, en confidentes, en un equipo que se apoyaba mutuamente. Kerem, en diversas entrevistas y declaraciones, ha hablado sobre cómo la experiencia de trabajar con Hande fue única. Destacó su profesionalismo, su talento, su buen humor y, sobre todo, su capacidad de conectar con la gente. Y fue precisamente esa conexión, esa complicidad que se generó entre ellos, lo que hizo que el amor floreciera. Él ha enfatizado la facilidad con la que Hande podía transformar cualquier situación en algo positivo, su energía contagiosa y su habilidad para mantener la calma incluso en los momentos más caóticos del rodaje. Esta admiración mutua, este respeto por el trabajo del otro, fue la base sobre la cual se construyó su relación. Pero, ¿cuál fue el momento específico que Kerem considera mágico? Según sus propias palabras, el momento mágico no fue un solo evento, sino una serie de momentos que se fueron entrelazando. Fue un proceso gradual, un descubrimiento mutuo. Es como un rompecabezas, donde cada pieza, cada pequeña interacción, se fue uniendo hasta formar la imagen completa. Sin embargo, si tuviéramos que señalar un momento particularmente especial, Kerem ha mencionado una escena en la serie que, según él, encapsulaba la esencia de su relación.
Se trata de una escena en la que sus personajes, Serkan y Eda, finalmente se declaran su amor. Esta escena, que se grabó en medio de la serie, se convirtió en un punto de inflexión tanto para la ficción como para la realidad. En esta escena, la tensión acumulada durante meses, el deseo reprimido, las emociones a flor de piel, explotaron en un torrente de sentimientos. Kerem y Hande, como actores, lograron transmitir a la perfección la intensidad de ese momento, la vulnerabilidad y la pasión de sus personajes. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían con solo una mirada, fue algo que trascendió la pantalla. Se sintió genuino, real, como si el amor que estaban interpretando fuera algo más que una simple actuación. Para Kerem, rodar esa escena fue algo inolvidable. Sintió una conexión especial con Hande, una sintonía que iba más allá de lo profesional. En sus ojos, vio el reflejo de sus propios sentimientos. Sintió la magia del momento, la certeza de que algo grande estaba sucediendo. Era como si, en ese instante, las barreras entre la ficción y la realidad se desvanecieran por completo. La energía que emanaban, el magnetismo que los unía, era algo palpable para todos los que estaban en el set. Y así fue. Después de esa escena, la relación entre Kerem y Hande se consolidó. Comenzaron a salir juntos, a compartir su vida fuera del set, a dejarse ver en público. Los fans, que ya habían apostado por ellos, celebraron la noticia con alegría y entusiasmo. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y cariño. El fenómeno Kerem y Hande se convirtió en algo más grande que la serie, se convirtió en una historia de amor que inspiraba a miles de personas. Pero el momento mágico no fue solo esa escena. Fue también el día a día, las risas compartidas en el set, los pequeños detalles que demostraban el cariño mutuo, los abrazos que se daban fuera de cámara. Fue la complicidad que se generó entre ellos, esa conexión especial que los hacía únicos. Era la forma en que se reían juntos de las tonterías, la forma en que se apoyaban en los momentos difíciles, la forma en que se cuidaban el uno al otro. Era la magia que se creaba cuando dos almas gemelas se encuentran. Kerem ha hablado sobre cómo Hande lo inspiró a ser una mejor persona. Ha destacado su bondad, su sensibilidad, su capacidad de ver el mundo con optimismo. Ha contado anécdotas sobre cómo Hande siempre tenía una palabra de aliento para todos, cómo se preocupaba por el bienestar de los demás, cómo su energía positiva era contagiosa. Y Hande, a su vez, ha reconocido la admiración que siente por Kerem, por su talento, por su profesionalismo, por su forma de ser. Ha elogiado su inteligencia, su sentido del humor, su capacidad para hacerla reír. La relación entre Kerem y Hande, aunque ya terminó, dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. Nos regalaron una historia de amor que traspasó la pantalla, una química que nos hizo soñar y creer en el amor verdadero. Y aunque hoy cada uno ha tomado caminos diferentes, el recuerdo de su romance sigue vivo en el corazón de sus fans. Es una historia que nos enseña que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, y que, aunque a veces las historias tienen finales, el amor que se siente siempre deja una marca. El momento mágico que Kerem revela es, en definitiva, la suma de todos esos momentos especiales, la conexión única que se generó entre ellos, la magia que se sintió durante el rodaje de Love is in the Air. Es la chispa que saltó entre ellos, la conexión especial que los unió y que dio origen a un romance que traspasó la pantalla. Es la historia de dos personas que se encontraron, se enamoraron y nos regalaron una historia que, aunque tuvo un final, siempre recordaremos con cariño. Y ahora, llegamos a la parte que más nos interesa a todos, las reflexiones y los sentimientos de Kerem sobre ese momento especial. Él ha descrito este tiempo como una etapa llena de crecimiento personal y profesional. Asegura que Hande lo inspiró a ser una mejor persona, a ser más consciente de sí mismo y a valorar las pequeñas cosas de la vida. Él ha resaltado cómo Hande le enseñó a ser más empático, a escuchar más, a entender mejor las necesidades de los demás.
En sus entrevistas, Kerem siempre ha hablado con cariño y respeto sobre Hande. Reconoce su talento, su dedicación y su capacidad de conectar con la gente. Para él, Hande es una persona especial, alguien que dejó una huella positiva en su vida. Él ha enfatizado que la relación con Hande no solo fue una experiencia romántica, sino también una experiencia de aprendizaje y crecimiento personal. Ambos se apoyaron mutuamente en sus carreras, se animaron a perseguir sus sueños y se ayudaron a superar los obstáculos. Y aunque la relación llegó a su fin, Kerem ha dejado claro que guarda un gran aprecio por Hande. Reconoce que ambos aprendieron mucho el uno del otro y que la experiencia de trabajar juntos en Love is in the Air fue algo único e inolvidable. Él ha expresado que, a pesar de la separación, siempre guardará un buen recuerdo de los momentos compartidos y que le desea lo mejor a Hande en su vida. Es importante recordar que, aunque ya no estén juntos sentimentalmente, el cariño y el respeto entre ellos parecen persistir. Ambos han seguido sus caminos, pero el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de sus fans. Y es que, como dice la frase, el amor no se olvida, sino que se transforma. Se convierte en un recuerdo, en una experiencia que nos marca y nos ayuda a crecer como personas. En resumen, el momento mágico del que habla Kerem Bürsin no es un evento singular, sino el conjunto de momentos, miradas, gestos y experiencias que vivieron juntos durante el rodaje de Love is in the Air. Es la chispa que saltó entre ellos, la conexión especial que los unió y que dio origen a un romance que traspasó la pantalla. Es la historia de dos personas que se encontraron, se enamoraron y nos regalaron una historia que, aunque tuvo un final, siempre recordaremos con cariño. Es una historia que nos recuerda que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir. Y ahora, profundicemos un poco más en algunos detalles que Kerem ha compartido sobre esta relación. A menudo, cuando le preguntan sobre Hande, Kerem sonríe y recuerda momentos específicos, como los viajes que realizaron juntos, las risas que compartieron en el set, y los pequeños detalles que hacían que su relación fuera especial. Uno de esos detalles que Kerem menciona con frecuencia es la forma en que Hande lo apoyaba en sus proyectos y aspiraciones. Él siempre ha sido un actor apasionado, con muchos sueños y metas, y Hande siempre estuvo ahí para animarlo y motivarlo. Le brindaba su apoyo incondicional, lo escuchaba, le daba consejos y celebraba sus éxitos. Esta conexión y apoyo mutuo fueron fundamentales para fortalecer su relación. Kerem también ha destacado la importancia de la comunicación en su relación. Él y Hande siempre se esforzaron por hablar abiertamente sobre sus sentimientos, sus necesidades y sus expectativas. Crearon un espacio seguro donde podían ser ellos mismos, sin miedos ni juicios. Esta honestidad y transparencia fueron esenciales para construir una relación sólida y duradera. Otro aspecto que Kerem ha resaltado es la importancia de la individualidad. A pesar de estar enamorados y de compartir muchos momentos juntos, tanto Kerem como Hande siempre respetaron sus propios espacios y sus propias identidades. Nunca intentaron cambiar al otro, sino que se aceptaron tal como eran. Esta libertad y respeto fueron fundamentales para el crecimiento personal de ambos. Además, Kerem ha hablado sobre la importancia de los valores en su relación. Él y Hande compartían muchos valores en común, como la honestidad, la lealtad, el respeto, la bondad y la generosidad. Estos valores fueron la base sobre la cual construyeron su relación y les permitieron superar los obstáculos que se presentaron en el camino. La relación entre Kerem y Hande, a pesar de haber terminado, dejó una lección valiosa para sus fans y para todos aquellos que creen en el amor. Nos enseñó que el amor no es perfecto, pero que puede ser hermoso, intenso y transformador. Nos enseñó que el amor requiere esfuerzo, comunicación, respeto y compromiso. Y nos enseñó que, aunque a veces las historias de amor tienen finales, el amor que se siente siempre deja una huella imborrable en el corazón. Volviendo a la serie, Love is in the Air, es importante recordar que,
además de la química entre Kerem y Hande, la serie también fue un éxito gracias a su trama cautivadora, a sus personajes carismáticos y a su producción de alta calidad. La serie abordó temas como el amor, la familia, la amistad, el trabajo y los sueños. Y logró conectar con el público de todo el mundo gracias a su mensaje positivo y a su capacidad para emocionar. Kerem y Hande, con sus interpretaciones magistrales, lograron dar vida a los personajes de Serkan y Eda. Nos hicieron reír, llorar, emocionarnos y soñar. Nos mostraron que el amor puede superar cualquier obstáculo, y que, a veces, las cosas más bellas surgen de los momentos más inesperados. El impacto de Love is in the Air fue tan grande que generó un fenómeno fan sin precedentes. Los fans de la serie crearon comunidades en línea, donde compartían sus teorías, sus fanfics, sus fanarts y sus vídeos. Celebraban cada capítulo, cada escena, cada momento especial. Y, por supuesto, celebraron el romance entre Kerem y Hande, que trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. La serie también impulsó la carrera de Kerem y Hande, quienes se convirtieron en dos de las estrellas más importantes de la televisión turca. Recibieron numerosos premios y reconocimientos, y su popularidad se extendió por todo el mundo. Continuaron trabajando en proyectos exitosos, demostrando su talento y su versatilidad. En definitiva, Love is in the Air fue mucho más que una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural, un símbolo de amor y esperanza, y un testimonio del poder de las historias. Y Kerem Bürsin y Hande Erçel, con su talento y su química, fueron los artífices de este éxito rotundo. El legado de su relación, aunque ya no estén juntos, sigue vivo en la memoria de sus fans. Nos regalaron una historia de amor que nos emocionó, nos inspiró y nos hizo creer en el poder del amor verdadero. Y, aunque el tiempo pase, siempre recordaremos con cariño la magia que desprendían juntos. Y ahora, para concluir, quiero volver a agradecerles por estar aquí y por acompañarme en este viaje a través de la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya brindado nueva información sobre su relación. Recuerden que el amor, en todas sus formas, es una de las experiencias más hermosas que podemos vivir. Y que, aunque a veces las historias tienen finales, el amor siempre deja una huella imborrable en el corazón. Y para todos aquellos que son fans de Kerem y Hande, les invito a que sigan apoyándolos en sus proyectos futuros. Sigan disfrutando de su talento, sigan celebrando sus éxitos y sigan manteniendo vivo el recuerdo de su amor. Y no se olviden de dejar un like a este vídeo si les gustó. Ayúdenme a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que sean fans de las series turcas y de estas estrellas. Y, por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos muchos más contenidos interesantes por venir. Estaré investigando nuevos chismes, nuevos eventos y nuevas revelaciones sobre el mundo del espectáculo turco. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós.